Resulta que la palabra del Señor dice que Jesús, en una ocasión, hablando con sus discípulos, les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene a ustedes el Espíritu Santo. Y cuando Jesús asciende a la diestra del Padre, Él está allí como segunda persona de la Trinidad, y su labor es ser nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro defensor. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido que acudir a un abogado para solucionar un problema legal en su vida? ¿Alguien ha tenido esa? Y fue un abogado que le atendió y le solucionó el problema, ¿verdad? Y hay abogados que son muy buenos. Y definitivamente uno, si no acude a uno bueno, puede perder el caso. Pero a veces necesita uno, ante una situación de la vida, acudir a un buen abogado que interceda por uno. Pues bien, en la vida personal, Jesús, dentro de la Trinidad, es nuestro intercesor, nuestro abogado. Abogado tenemos a Jesús, es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Ese abogado, ese intercesor. Entonces Jesús es un experto en esa área. Como un intercesor media para solucionar problemas. Y cuando uno es intercesor, pues uno no busca sus propios beneficios, busca los beneficios de otros. Y hoy vamos a hablar de la oración. Y la oración tiene un elemento central. La oración nos saca de nuestro yo para pensar en nosotros. La oración, cuando se centra solamente en yo, pedir para mí, no tiene objetivo, aunque inicialmente puede ser practicada de esa manera. Pero realmente la oración nos saca del yo, de mis propios intereses, para pensar en los demás. Y Jesús lo hacía. Y Jesús, como en su ubicación dentro de la Trinidad, sabe lo que significa interceder, mediar, ayudar, solucionar problemas. Y como intercesor, Él nos enseñó a nosotros cómo ser buenos intercesores y nos enseñó la oración. En alguna ocasión los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ellos se dieron cuenta de que Jesús tenía esta práctica en su vida personal y dijeron: esto tiene un secreto. Y yo creo que esta noche vamos a pensar en eso y lo vamos a usar, pero usémoslo con inteligencia, porque las cosas muchas veces no se solucionan así solamente esperando, hay que orar. Miren lo que dice este pasaje que les acabo de mencionar. Marcos capítulo 1, verso número 35. Dice que a la mañana siguiente, antes del amanecer, o sea que estaba aún oscuro. Todavía el sol no hace la tierra no gira para que se asome el sol. Y antes de eso dice que Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? Para orar. ¿Cuántos de ustedes les gusta orar? ¿Y a cuántos, aunque no les guste orar, oran? Y es más delicioso orar cuando a uno no le gusta, no quiere hacerlo. Es mejor ese tipo de oración. Pero cuando uno descubre la profundidad, la dimensión de eso, uno dice: tonto, ¿por qué no lo hice antes? Y hay cosas que uno vive de forma diferente en la vida. Unos tienen unos problemas, otros tienen otros problemas, otras dificultades.
Unos tienen más problemas que otros. Pero definitivamente cuando nosotros pensamos en la oración y la establecemos en nuestra vida como una disciplina. La predicadora el domingo nos estaba hablando de la disciplina del agradecimiento, pero ella hablaba de una disciplina que estaba empezando a hacer que no le gustaba hacer. Los ejercicios, ¿cierto? Y así hay cosas. Hay gente, por ejemplo, que no le gusta leer. Se harta en leer, pero es una disciplina. Empiece a leer y verá cómo se va a enriquecer espiritualmente. Lo mismo, otras disciplinas, aprender otro idioma, etcétera, etcétera. La disciplina de la oración es algo que tenemos que aprender todos nosotros y hagámoslo y vamos a ver resultados extraordinarios. Pero cuando usted lo haga y obtenga resultados extraordinarios, tiene que compartir. Compartir, mire, yo pedí esto, yo oré por esto y aquí está. ¿Recuerdan la mamá de Samuel? Cuando regresa años después, donde el sacerdote le dice, por esto era que oraba. Y le presenta ese pedacito de carne con ojos. Samuelito, por esto era que oraba. Y ella no lo tenía. Además, ¿podía tenerlo? Humanamente hablando, ¿podía tenerlo? No, porque era una mujer estéril, no podía concebir. Entonces ella no podía. Pero ella empezó a orar y a orar. Y un día estaba tan entregada a esa oración que el sacerdote la vio y dijo, mujer, salga, vaya allá a la esquina del Parque del Perro y digiere tu vino. O sea, la vio borracha, está loca. Así estaba en esa condición. Y ella le dice, no, yo no estoy borracha. Es que tengo un profundo dolor y estoy llorando aquí por algo. Años después ella vuelve y le dice, ¿no? ¿Se acuerda esa mujer que vino a orar aquí y tal? Por esto era que yo oraba. Y ahora aquí lo traigo y lo dejo en la casa del Señor. Y lo dejó allí. Cada año venía a visitarlo y le llevaba una túnica nueva. Así que cada año estrenaba a Samuelito una pinta nueva. Los niños de ahora cada 8 días le están comprando. A Samuel una vez al año. Pero pinta nueva, nueva. Pues bien, la oración, mi hermano, es algo extraordinario. Uno se pone a pensar, por ejemplo, en el universo. Este universo vasto, hasta donde es observable, son millones de millones años luz para medir la dimensión de un extremo al otro del universo. Entonces, cuando uno piensa en la frontera del universo, uno dice, wow, ¿quién podrá llegar allá? Nadie. Pues bien, la oración nos lanza a la frontera de la vida espiritual. Y la vida espiritual tiene una dimensión mayor que aún nuestro universo. Y cuando uno piensa en las fronteras espirituales, uno empieza a pensar en cómo llegar allá. Y cómo es llegar allá. Y cómo es vivir allá. Y cómo voy a desarrollar mi vida allá. Cuando uno inicia su vida espiritual, pues es ahí chiquitico, es un granito ahí de mostaza. Pero uno empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y en la medida que uno va creciendo, va entendiendo muchas cosas de la vida. La vida tanto natural como espiritual. Pero cuando hablamos de la oración, es una investigación original en un territorio no explorado. Y cuando vamos a un territorio no explorado, quiere decir no conozco los caminos, no conozco las rutas, me puedo perder allí, no sé qué va a pasar. Territorios inexplorados. Me gustaría servirle al Señor
que Él me llamara al ministerio y dedicarle mi vida a servirle al Señor en el ministerio. Es un territorio no explorado. Pero la oración te va a llevar en un plan de investigación original para ese territorio no explorado. Me voy a casar, un territorio no explorado. Y allí tiene que aprender muchas cosas. Y cada día, cada mes, cada año, durante toda la vida usted va a tener que aprender muchas cosas en cada una de las etapas del matrimonio. Pues bien, la oración es la que nos lleva a esos límites, a esas fronteras espirituales y nos lleva a esos territorios no explorados. La oración, la oración, la oración. Ahora, ¿cuántos de ustedes meditan? ¿Qué es meditar? Usted lee un pasaje y medita en él. ¿Qué es meditar? Eso nos introduce a la vida profunda. Voy a meditar sobre este pasaje que acabamos de leer. Jesús se levantaba muy temprano y se iba a un lugar distante. ¿Distante de qué? ¿Y por qué tiene que alejarse uno de la gente que está a su lado? Porque de pronto se pone a conversar con él. El niño lo interrumpe a uno. La esposa, el esposo lo interrumpe. El trabajo, el celular. Él iba a un lugar distante y allí a solas oraba. Voy a meditar en eso. Entonces esa meditación me introduce en una vida mucho más profunda, más profunda, más profunda. Y estoy hablando de la oración acompañada de meditación. Pero hay otra cosa que acompaña la oración. ¿Qué otra disciplina acompaña la oración por ahí de vez en cuando? Algo que tiene que ver con el estómago, el ayuno, ¿cierto? Entonces el ayuno es un medio que nos acompaña, porque usted no está preocupado por nada de comer, ni hacer, ni esto. Tenga ahí su botellita de agua y hágale. 2, 3 días, 15 días, 40 días, tranquilo, hágale. El ayuno le acompaña. Con ayuno y oración se logran muchas cosas. Pero la disciplina de la oración nos lleva a la obra más profunda. Obra. Cuando uno ora por algo, se convierte en realidad, porque el Señor nos respalda. Y es que el Señor puso eso en los seres humanos. Yo observo unos perros muy lindos que tienen ustedes en sus casas, pero yo nunca lo veo a él meditando en una vida mucho más profunda. Ni él se levanta pensando en ser un mejor perro, porque él no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero nosotros sí. Tenemos esa noción del pasado, presente y el futuro. Eso es algo que Dios nos hizo así. Entonces la oración, como es algo que está metido en el corazón de Jesús como intercesor y como mediador, nos enseña que la oración es la verdadera forma en que uno puede crear vida y transformarla. O sea, lo que no es, se vuelve algo que va a ser a través de la oración. Increíble eso, el poder creativo de la oración. Porque usted ora por algo y esa oración crea la vida, pero además la transforma. Entonces, orar por los hijos, orar por los negocios, orar por su hogar, orar por proyectos que usted tiene, eso va a generar vida, pero también va a transformar la realidad. Por eso la oración es algo impresionante. Así que debemos seguir la norma de las Escrituras. Cuando uno empieza
a orar, la disciplina de la oración nos lleva a abandonar algo. Abandonar algo. Eso es algo esencial en la oración. La oración tiene unos matices impresionantes, pero uno de los matices importantes de la oración es que cuando yo oro y empiezo a orar y a seguir orando y voy creciendo en la oración, hay unas cosas que uno tiene que abandonar. Unas cosas que tiene que abandonar uno definitivamente, porque no se puede cargar esa maleta con eso. Y una de las cosas que uno tiene que abandonar en la oración, y nos lo enseña Jesús, que es la única manera de abandonar el yo. El yo. Y ese yo es terco. Ese yo es rebelde. Ese yo es caprichoso. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes de su yo? Es que yo. Entonces, en la oración uno empieza a abandonar el yo y empieza a comenzar con un nuestro. Entonces, si yo oro por el hogar, ya paso de lo mío a lo nuestro. Si yo oro por un hermano, ya me olvido de lo mío y meto lo nuestro, lo de mi hermano y lo mío, lo de mi iglesia y lo mío, lo del mundo y lo mío, y empiezo a incorporar eso. Entonces, todos los que han caminado con Dios a lo largo de las Escrituras han considerado la oración como la principal tarea de la vida. ¿Cuántos aquí han tenido hijos o hijas? ¿Qué tal esa tarea, Julián? Formidable, ¿no? El niño le estaba ganando a usted. Si no es por su esposa, mejor dicho. O al contrario. Tareas. Criar un niño, tarea tremenda. Una profesión, tarea. Pero la principal tarea de la vida es la oración. Esa es la tarea. Póngame una tarea, pastor. Ore. 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 Jesús lo hacía. Se levantaba muy de mañana, iba a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuántos hoy oraron? Aunque sea un segundo. Buenos días, Señor, hasta luego. Algo es algo. Decía la chucha, ya una gallina bajo el brazo. Pero hay gente que dice, voy a dedicar esta media hora o esta hora a la oración. Se encierra en la oficina, se olvida de todo. Y lógico, debe tener escrito algo, ¿no? Un mapita. Sea inteligente. Voy a orar por esto y esto y esto y esto y esto. Y empiece hasta que cumpla con todo y dele gracias al final. Solo allí. Llore si es posible. Decía San Agustín que era mejor pasar una hora arrodillado delante del Señor que 24 horas arrodillado delante de los hombres. Que si usted se arrodilla delante de los hombres es, Edwin, présteme. Cristian, présteme. Ayúdeme, mire. ¿Y qué dice la gente? No tengo, no puedo. Vaya al banco, menos. Vaya a la gobernadora, menos. No le dan ni cita. Vaya al palacio del Senado allá en Bogotá, no lo dejan ni entrar. Entonces va al secreto con el Señor. Y esa oración traspasa todas las fronteras. Suceden cosas tremendas. En el Salmo 63, verso 1, encontramos al rey David. Y nos dice allí que David tenía unos deseos. Vamos a ver qué eran los deseos de David.
Señor, dame una finca, dame un carro nuevo, dame esto, dame aquello. ¿Cuáles eran los deseos de David? Él tenía unos deseos de Dios. Y él, para apropiarse de esos deseos de Dios, tenía que romper las cadenas complacientes del sueño. Claro. Entonces él dice en el Salmo 63:1, de madrugada, ¿qué? Te buscaré. Allá solito. A mí personalmente me gusta levantarme. Yo tengo allá mi programación y a las 4 de la mañana a veces me despierto hasta una hora antes y estoy allá solo. Yo oigo allá en la distancia a mi esposa profunda, relajada. Y yo le digo, gracias, Señor, porque la tienes allá quietica, amarrada. Porque donde despierte es una hormiga. Y hacer de todo. Y me involucra a mí también, pero toca. Y si no, pero a esa hora, solo estoy con el Señor. Y puedo orar, puedo pedir, puedo interceder, puedo poner en orden muchas cosas, puedo orar por gente, puedo orar por cosas. Y luego leo la palabra y medito en ella y descubro cosas. Y luego me voy y me duermo otro ratico. Y ese es el sueño más profundo, delicioso. ¿Qué decía? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuánto les gusta tomar agua cuando tienen mucha sed? David decía, tengo sed de ti, necesito de ti. ¿Qué más dice allí? Mi carne te anhela, mi ser te anhela. ¿Mi qué? Como en tierra seca y árida donde no hay agua. Él sacia todo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Por ahí en oración. Pocos como que hacen eso, ¿no? En Hechos capítulo 6, versículo 4, los apóstoles están iniciando la iglesia. La iglesia es pequeñita, pequeñita. Usted sabe que, ¿con cuántos comenzó la iglesia? ¿Cuántos habían allá en el aposento alto? 120 estaban allá en Jerusalén orando y recibieron el Espíritu Santo. Pedro recibe el Espíritu Santo y predica y se convierte en ¿cuántos? 3,000. Luego, 5,000. Así que en pocos tiempos ya era una iglesia de 8,000 a 10,000 miembros. Entonces ya es una iglesia grande, pero necesita los beneficios de una iglesia pequeña. O sea, tener una iglesia grande no es malo, pero es bueno tenerla con los beneficios de una iglesia pequeña. Y resulta que en el ajetreo, porque cuando uno crece, pues se van presentando dificultades. Entonces usted ya se imaginan los apóstoles haciendo ¿qué? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Y no estaba mal. ¿Qué estaban haciendo? Entonces cogían la canasta de amor y repartan las papas, el arroz y el aceite y dele comer a este y al otro. Y haga fila aquí, por favor, y pase por aquí. Porque lo que hay es gente con hambre. Lo que hay gente necesitada. Entonces empezaron a ocuparse de la labor social, que no es malo. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, no, aquí hay algo que anda mal. Y eso nos enseña a nosotros que en el hogar, en los negocios, sí, todo es necesario. Administrar, contabilidad, ingresos, pagar deudas, hacer compromisos, hacer pedidos, ahorrar. En el hogar hay muchas cosas que hacer, por favor.
una ama de casa bien centrada y bien inteligente, hágame el favor, las cosas que tiene que hacer. Y un buen padre, un sacerdote, un proveedor la tiene clara en su rol, muchas cosas. Y la vida sí que nos trae cosas. Pero mire, los apóstoles declaran un propósito firme. Dicen, no, 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 no. Mire, Hechos 6:4, ¿qué dice? Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y esto es muy importante, mis hermanos. La oración y la palabra. Ahora les digo cuál es la diferencia entre las dos. Porque cuando se ora mucho y no se estudia la palabra, no es bueno. Y cuando es mucha Biblia y poca oración, también es malo. Eso no funciona bien. Tiene que ser las dos. Pero ellos descubren que sí están atendiendo muchas cosas, pero están descuidando algo que es muy importante: la oración. Entonces, usted es profesor en la universidad, usted le toca administrar estas cosas, le toca hacer allá, le toca hacer diligencia, le toca hacer todas estas cosas. ¿Y la oración qué? ¿Y la palabra qué? Entonces, si usted se dedica a esas cosas, descuidando la oración y la palabra, empiezan a haber problemas. ¿Cuáles eran los problemas que había en la iglesia de Jerusalén? Bochinche. Empezó a haber división entre las familias allí, los gentiles, los griegos, esto y aquello, y empezó a haber problemas. Lo mismo sucede en la vida cotidiana. Cuando descuida uno la oración y la palabra, se levantan todo este tipo de cosas. Entonces ellos dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, orar. Importante, un punto más. ¿Cuántos han leído el Padre Nuestro? ¿Y cuántos lo han recitado? No está mal. Pero hay una palabrita allí que me llama la atención. Venga tu reino. Venga tu reino. O sea, tu gobierno, tu dirección, la forma de hacer las cosas como a ti te gusta, aquí, en mi vida, en mi hogar, en mis negocios, en mi empleo, en mi ciudad, en mi área de trabajo. Entonces, cuando decimos, venga tu reino, Jesús nos enseña que debemos valorar por encima de todo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes hoy por la mañana, cuando se levantaron a orar, lo primero que hicieron fue, cuando ya iban a empezar a orar, a abrir su agenda del día? ¿Cuántos lo hicieron? No la tiene escrita. Como no escribe la visión, está perdiendo tiempo. No tiene nada por qué orar. Mejor échese la bendición y salga, váyase. ¿Para qué pierde tiempo allí? Pero cuando Jesús nos enseña, venga tu reino, quiere decir mi agenda o tu agenda. Entonces, usted tiene su agenda, pero ¿cuál es la agenda de Dios? ¿Sí me entiende? Entonces, cuando yo tengo mi agenda y yo le digo que venga tu reino, es, Señor, voy a valorar tu agenda sobre mi propia agenda personal. Eso es lo que nos enseña Jesús, a valorar por encima de todo la agenda de Dios y no la nuestra. ¿Y cuál es la agenda de Dios? ¿Qué será la agenda de Dios? ¿Qué tendrá escrito Dios
para mi vida, para mi hogar, para mi propia persona. Venga tu reino. Venga tu agenda sobre mis finanzas. Venga tu agenda sobre mi administración. Venga tu agenda sobre esto. Resulta que hace unos meses yo leí un artículo de una universidad británica muy famosa, donde uno de los descubrimientos mayores que hace esta universidad es que hacen un trabajo de campo con la gente y descubren que la gente más sana es la gente que ora, que tienen esa práctica de orar. Entonces, terapéuticamente, la gente que ora es más sana. Aprende a descargar, aprende a soltar, aprende a eso. La disciplina de la oración es algo maravilloso, mi hermano. Es maravilloso. Por alguna razón el enemigo se mete para interrumpir eso. Pero ¿sabe una cosa? En algunas ocasiones la oración es antiterapéutica. Porque en la oración lo que importa, antes que nada, no somos nosotros, sino la gloria de Dios. Pues es antiterapéutica. Porque ¿qué digo yo? Señor, que me gane este negocio, que este negocio de hoy me salga bien, porque si lo gano y me lo aprueban, voy a recibir una bendición financiera que va a solucionar mis problemas de este año. Pero resulta que se vuelve antiterapéutica cuando yo pienso solamente en mí y no pienso en la gloria de Dios. Entonces, no entiendo la agenda de Dios. Pero ¿qué tal si yo gano ese trabajo y ese trabajo hace que yo, al ganar ese trabajo, ese negocio, ¿cómo voy a invertir esa ganancia para la gloria de Dios? No es porque la voy a llevar toda a la iglesia. No se trata de eso. No, la voy a usar. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. ¿Cómo? Voy a sanear deudas, voy a invertir en esto, voy a ahorrar esto, voy a hacer esto, voy a apoyar la obra del Señor en esto, voy a hacer esto para la gloria de Dios. Entonces, cuando la oración descubrimos que antes que nada lo que importa es la gloria de Dios, no la nuestra. Por eso Jesús nos enseñó su palabra a través de sus discípulos, que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Porque pedimos es lo que nos importa a nosotros, no lo que es la gloria de Dios. ¿Para qué tiene usted lo que tiene? ¿Para enredarse usted? ¿Para estresarse más? ¿Para enfermarse? Entonces algo anda mal. ¿Qué es orar entonces? Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué presupone la oración? Que cuando yo entro a orar, que Dios existe. 2, que Él me oye. 3, que Él se interesa y que Él es galardonador. ¿Qué es galardonador? Da premios, da reconocimientos. ¿A quiénes? A los que le buscan. ¿Quién de ustedes ha tenido un premio de Dios? Que dice, eso fue un premio de Dios. Yo no lo esperaba y me lo dio. Un título. Un niño en el colegio le dan un premio, un galardón, porque se portó bien, una carita alegre. Y llega a la casa y se la muestra a usted como mamá y usted coge esa carita y la tira. Y ni siquiera le dice algo al niño. Él es galardonador. Bueno, un ingrediente esencial. Ustedes tienen comidas deliciosas en su casa que hacen. ¿Cuál es el ingrediente principal que a usted le gusta colocarle a esa comida? Sal,
pimienta, orégano. ¿Qué más, pastora? ¿Usted qué sabe de ajo, que albahaca, que un poco de hierbas? Por eso es que uno va a su casa y usted le ofrece una sopa a uno toda insípida y uno no vuelve allá por eso. Pero hay unas mujeres que le meten un poconón de hierbas y cosas aromáticas a esas sopas deliciosas, esas carnes. Los árabes, los judíos son expertos en usar especias. Los japoneses. ¿Cuál será el ingrediente más espectacular para la oración? Mateo capítulo 21 nos dice, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Cosas como esa. Y Jesús no está diciendo, usted ora y puede correr esa silla para allá. ¿Qué le está diciendo? Usted ora y puede correr esa montaña para allá. Una montaña. Esa pequeña cosa, una montaña. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar. ¿Y qué? ¿Y qué? Sucederá. Esa palabra me encanta, sucederá. Yo quiero que sucedan estas cosas. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, ¿qué? La recibirán. En Lucas, capítulo 11, hay una historia donde Jesús habla de un amigo que llega a la medianoche. Pues que a uno le llegue un amigo al mediodía, pues sí, toca echarle más agua a la sopa y hágale. Pero que le llegue a medianoche, como que complica las cosas, ¿no? Pero Jesús habló de esto. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Partimos de ahí. Entonces, si Él está orando y va a dar una enseñanza con respecto a algo de la oración, prestémosle atención. Meditación profunda. Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, quiere decir que una oración inicia y termina, como una predicación, ¿no? Comienza a tal hora y el reloj está allí, ya le toca terminar. O si no, le ponen la musiquita de fondo, que sepa que tiene que acabar. Entonces las oraciones arrancan y terminan. Cuando terminó, uno de los discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. O sea que este era uno de esos que seguía a Juan el Bautista y ahora sigue a Jesús. Y eso es interesante. Juan el Bautista tuvo la unción y tuvo multitudes. Pero cuando apareció el que tenía la unción grande, pues la gente dejó a Juan y se fue detrás de Jesús. Y algunos de los discípulos en alguna ocasión le dijeron, Juan, mire, pilas pues, mire que el mundo se va tras él. Y lo están dejando a usted solo. Se le está yendo la gente. Ese es el mensaje que a veces la gente le dice a uno como pastor, pastor, haga algo. Se le está yendo la gente. Entonces, ¿qué dijo Juan? Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Si el que se va a buscar del Señor, no hay problema. Porque va a crecer el Señor. Si el que se va atrás otra cosa y alejarse del Señor, pues el problema es del que se va. Pero, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús dice así, mire, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre.
que tu reino venga pronto. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Que tu nombre sea para arriba, lo más grande. Primer lugar. Segundo, que tu agenda se establezca pronto en mi vida. La agenda de Dios. Porque nuestra agenda está llena, repleta de cosas. Pero qué bonito cuando metemos la agenda de Dios en nuestra agenda. Venga a tu reino. Danos cada día el alimento que necesitamos. Cada día. ¿Cuántos pudieron comer hoy? ¿Bien? ¿Comieron bien? Ok. Mañana tienen que orar por el de mañana. Ya hoy pasó. Mañana, otro día. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego, utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Jesús da una enseñanza profunda, pero ahora les da más. Ese es Jesús. Más. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a la medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, como gritaría Julián. ¿Cómo? ¿Cómo gritaría? ¿Cómo? No me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, un huevito, tome papito este escorpión, cómaselo. Claro que no. Aunque algunos de ustedes sí lo harían. Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Qué historia, ¿no? Linda. ¿Qué está hablando Jesús allí? Insista. Sí, la hora inoportuno y todo, pero si usted sigue, Él por solamente quitarse ese ruido de encima se levanta y le otorga. Pidan y recibirán. Llamen y se les va a abrir. Algo nos está hablando el Señor aquí. Otra historia. Lucas 18. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían, ¿qué? Orar. Una historia que siempre debían orar. Y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Era un juez ateo. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo.
Y durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo. ¿Qué dijo él? No temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando la respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y la última, mi hermano, con esto termino porque ya la música subió. Primera de Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes, levanten la mano aquí los maridos, los que tienen esposa, a ver. Tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Dice por ahí un dicho que a las mujeres no hay que comprenderlas, ni entenderlas, sino amarlas. Qué problema, ¿no? Pero dice aquí, trátenlas con entendimiento, hay que poner las pilas. ¿Qué dice Julián? Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido. ¿Para qué? Para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Decía el doctor Billy Graham, debemos orar en tiempos de adversidad. ¿Quién ha orado en tiempos de adversidad? Para que no seamos infieles e incrédulos. Debemos orar en tiempos de prosperidad para no volvernos jactanciosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro, no sea que nos volvamos temerosos y dudosos. Debemos orar en tiempos de seguridad para no volvernos autosuficientes. La oración es la oración. Póngase de pie, mi hermano.